De camino al trabajo, mis ojos captaron una imagen que mi cerebro se negó a procesar. El tráfico lento, los motores ronroneando impacientes y allí, a pocos metros, un coche negro que reconocería en cualquier lugar. Dentro, mi esposa. A su lado estaba un hombre al que nunca había visto antes, pero cuya sonrisa confiada y su mano descansando casualmente en su pierna me dijeron todo lo que necesitaba saber. Mi corazón se aceleró. El aire en el coche se volvió pesado. La mente, en un torbellino de suposiciones e hipótesis, se negaba a aceptar lo que los ojos ya le habían revelado. Pero ya no había lugar a dudas, no después de la forma en que ella volvió la cara hacia él, se rió de algo que dijo, se inclinó hacia él como alguien que se entrega sin reservas. No fue una coincidencia. No fue una coincidencia. No fue un malentendido. Mis dedos agarraron el volante con fuerza y antes de que pudiera racionalizar algo, mis instintos se hicieron cargo. Seguí el coche. El motor rugió bajo mi carrera, la adrenalina bombeando incontrolablemente. Mi cuerpo parecía movido por algo primitivo, un instinto de caza, una necesidad visceral de ver con mis propios ojos hasta dónde iba esto. Y eso es exactamente lo que hice. Aparcaron en una cafetería pequeña y discreta, de esas en las que nadie se fijaría. Un lugar escondido, perfecto para secretos susurrados y promesas prohibidas. Ella bajó del auto con una ligereza que no había visto en años, una felicidad que me golpeó como un puñetazo en el estómago. El hombre le abrió la puerta, tocándole la espalda de forma íntima y posesiva, como si tuviera todo el derecho. Como si ella le perteneciera. Caminé hacia ellos sin pensar. Mis piernas se movían solas, mi pecho se agitaba. Ella volvió a reír, se echó el pelo hacia atrás y entonces nuestras miradas se encontraron. Su risa murió instantáneamente. Sus ojos se abrieron y el color desapareció de su rostro. El hombre a su lado notó el cambio y se volvió hacia mí con una media sonrisa, tal vez tratando de evaluar la situación, tal vez pensando que podría salirse con la suya. Pero no tenía idea de lo que acababa de pasar. Del dolor que se alojó en mi pecho como una cuchilla caliente. Del abismo que se había abierto bajo mis pies. Qué sorpresa encontrarte aquí y con otro hombre, mi voz era firme, fría, pero algo en mí se rompía con cada sílaba. Ella tartamudeó, abrió la boca para hablar, pero no había palabras que pudieran arreglar lo hecho. Sepa que todo ha terminado, continué, mirándola a los ojos, viendo el terror y la culpa bailando allí. Me voy a divorciar de ti ahora mismo. El silencio entre nosotros pareció absorber todo el ruido a nuestro alrededor. La gente entraba y salía del café, completamente ajena al huracán que se desarrollaba ante ellos. Intentó tocarme el brazo, pero me aparté como si su toque me quemara. Su amante, porque eso era y no necesitaba más pruebas, dio un paso adelante, como si tuviera algo que decir, pero yo lo miré con una furia silenciosa que lo mantuvo en su lugar. El camino de regreso a casa fue borroso. Mis pensamientos estaban mezclados entre recuerdos de lo que éramos y la amarga realidad de lo que ella había hecho. Nuestros años juntos, las promesas hechas, los sueños compartidos, todo desperdiciado como si no significara nada. Pero lo que más me dolió, más que la traición misma, fue la certeza de que ella no pensaba decírmelo. No sintió suficiente remordimiento como para terminar antes de entregarse a otra persona. Se sentía cómoda mintiendo. Estaba viviendo una segunda vida sin el menor peso sobre mi conciencia. Pero lo que ella no sabía era que esta historia estaba lejos de terminar. Lo que no sabía era que el destino tenía sus propias cartas que jugar. Porque mientras ella y su amante pensaban que tenían el control, algo mucho más grande se estaba desarrollando. Algo que cambiaría todo. Porque el verdadero peso de la traición no recae solo en quienes son traicionados. Vuelve, como una sombra inevitable, para perseguir a quien lo cometió. Y cuando el pasado se encuentra con el presente, cuando las máscaras caen y la verdad se revela, el juego cambia. La cuestión no se trata solo del fin de un matrimonio. No se trata solo de un hombre herido. Se trata de lo que sucederá después. Sobre lo inesperado. De cómo, a veces, lo que creemos perdido puede ser solo el comienzo de algo mucho más grande. Pero, ¿qué sucede realmente cuando la traición se vuelve contra la persona que traicionó? ¿Cuándo decide el destino que es hora de equilibrar las cuentas?
Ahí es donde comienza la verdadera historia. Y nada, absolutamente nada, volverá a ser igual que antes. Bienvenido al canal. Aquí nunca apoyamos ningún tipo de traición. Todas las historias son ficticias, pero reflejan una dura verdad: la traición destruye vidas, familias y deja marcas irreversibles. Nuestro objetivo es mostrar las consecuencias reales de este acto, sin romantizar, sin justificar. Ahora prepárate, porque la historia que estás a punto de escuchar es intensa, impactante y llena de giros. ¡Feliz escucha! La mañana comenzó como cualquier otra en la vida de Daniel. El sol se filtraba perezosamente a través de la rendija de las cortinas, proyectando suaves sombras en la espaciosa habitación. Se estiró, sintiendo sus músculos rígidos por una noche de sueño inquieto. El despertador marcaba las 6:32 de la mañana, pero ya llevaba un rato despierto. La costumbre de madrugar se había arraigado con el paso de los años, fruto de una vida organizada, reglada y planificada hasta el más mínimo detalle. A su lado, Ana seguía durmiendo profundamente, con el rostro relajado y el cabello extendido sobre la almohada como un marco natural para su delicada belleza. Él la miró por un momento, recordando cuando todo parecía más sencillo, más ligero. Recordó cuando se despertó ansioso por ver esa sonrisa a primera hora de la mañana, cuando la simple vista de ella hizo que su pecho se llenara de algo que no podía describir, pero sabía que era amor. Ahora, ese sentimiento parecía algo lejano, un eco del pasado. Se levantó lentamente para no despertarla y caminó hacia el baño. El espejo reflejaba a un hombre que no era exactamente el mismo de hace unos años. Había más líneas en su rostro, una mirada un poco más cansada, menos brillo en los ojos marrones que antes rebosaban de ambición. El tiempo no fue amable, pero no fue solo tiempo. El peso de la rutina, de las responsabilidades, de la sensación constante de llevar sobre los hombros algo invisible y agotador. Suspiró, abrió el grifo y se lavó agua fría en la cara, tratando de despejar la niebla de pensamientos que habían insistido en cernirse sobre él desde las primeras horas del día. Ana se movió en la cama cuando salió del baño, despertando lentamente. Cuando abrió los ojos, parpadeó un par de veces antes de sonreírle levemente, una sonrisa mecánica y automática, de esas que alguien da por costumbre, no por emoción genuina. Ella solía ser diferente. Recordó los momentos en que ella lo acercaba antes de que él tuviera tiempo de levantarse de la cama, murmurando algo sobre quedarse 5 minutos más, sobre cómo le encantaba cuando él estaba allí con ella. Ahora esos pequeños gestos habían desaparecido. No supo decir exactamente cuándo comenzó el cambio, cuando los toques se hicieron más raros, cuando los besos se convirtieron en simples sellos apresurados antes de salir de casa, cuando su mirada dejó de estar llena de vida al verlo. Se levantó lentamente y se pasó los dedos por el cabello para arreglarlo antes de caminar hacia la cocina. Daniel la siguió con la mirada por un momento antes de ponerse la camisa de vestir y arreglarse la corbata en el espejo del pasillo. El desayuno transcurrió en un silencio confortable pero denso. Ninguno de los dos parecía dispuesto a llenar ese espacio vacío entre ellos, ese vacío de palabras no dichas y sentimientos no expresados. Era curioso cómo el silencio podía decir tanto sin necesidad de una sola palabra. Los dos habían sido una pareja envidiada por muchos. Se conocieron en la universidad, se enamoraron profundamente y, desde entonces, fueron inseparables. Todo parecía encajar perfectamente. Daniel era ambicioso, disciplinado, decidido a construir una vida estable, mientras que Ana aportaba ligereza, espontaneidad, un equilibrio que parecía completar su vida de una manera que nadie más podía. Se casaron cuando aún eran jóvenes, llenos de sueños y planes de futuro. El tiempo pasó y la vida siguió su curso. Llegó la estabilidad financiera, se superaron los desafíos, pero de alguna manera, en medio de todo esto, algo se perdió. Lo que alguna vez fue un matrimonio vibrante, lleno de pasión y complicidad, se había convertido en algo predecible, casi mecánico. ¿Se amaban? Sí, eso pensaba. ¿Pero era suficiente el amor por sí solo? A Daniel no le gustaba admitirlo, pero sentía que algo andaba mal. Pequeños detalles empezaron a llamar su atención. La forma en que Ana siempre estaba distraída, como a veces parecía lejana, incluso cuando estaba a su lado. Su teléfono móvil, que antes quedaba tirado por la casa, ahora parecía un objeto inseparable, siempre cerca, siempre protegido.
Las respuestas cortas cuando le preguntó cómo había estado su día, las miradas evitadas, las disculpas vacías. Todo se acumuló, formando un peso invisible que no podía ignorar. Esa mañana, vio a Ana salir de casa antes que él, algo que era inusual. Siempre salía después, le gustaba tomar su café tranquilamente y ver las noticias de la mañana. Pero ahora, de repente, hubo prisa, hubo compromisos que antes no existían. Intentó alejar esos pensamientos, pero insistían en enroscarse en su mente como una tormenta a punto de estallar. Terminó su café rápidamente, tomó su maletín y las llaves del auto y se fue a trabajar. El camino a la oficina era monótono, el tráfico fluía como siempre, las mismas caras apáticas en los autos a su lado, las mismas calles por las que caminaba todos los días. Pero esa mañana sucedió algo diferente. Algo que cambiaría todo. Algo que nunca imaginó que vería. Cuando se detuvo en el semáforo, su mirada se centró en un coche que se encontraba unos metros más adelante. Un modelo negro, las ventanas entreabiertas, y dentro de él, Ana no estaba sola. Daniel no podía moverse, sus dedos agarraron el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Su corazón latía más rápido y una sensación de frío le recorrió la espalda. Parpadeó, como si necesitara asegurarse de que estaba viendo correctamente. Pero no hubo ningún error. Era ella. Y ella se reía, inclinándose hacia el hombre que estaba a su lado, tocándole el brazo con familiaridad. No había la menor duda. El semáforo cambió y actuó sin pensar. Siguió el coche. No había nada más en el mundo que importara en ese momento. Ni el trabajo, ni los compromisos, ni el futuro que tanto había planeado. Solo la verdad. Necesitaba saberlo. Necesitaba ver con sus propios ojos hasta dónde iba esto. Cada kilómetro recorrido aumentaba la tensión, cada curva traía una nueva ola de ansiedad. Y luego estacionaron. Daniel observaba desde lejos, sintiendo el corazón martilleándole en el pecho. Fue allí, en ese momento, donde finalmente tendría las respuestas que tanto temía. Respiró hondo, salió del coche y caminó hacia ellos. Con cada paso, la realidad se hacía más clara. Y supo, incluso antes de pronunciar una sola palabra, que nada volvería a ser lo mismo. El coche aparcó delante de un pequeño y discreto restaurante, escondido entre edificios comerciales y tiendas de fachadas descoloridas. Daniel mantuvo una distancia segura, observando cada movimiento. Ana salió primero, se arregló el pelo y miró a su alrededor, como comprobando si la seguían. Su compañero bajó poco después, un hombre alto, de postura relajada, con una sonrisa fácil que parecía encajar demasiado bien en la situación. Le tocó la espalda mientras entraban, un gesto sutil pero íntimo. Daniel sintió que algo se agitaba en su interior, algo que aún no tenía nombre, pero que ardía, corroía. Permaneció en el coche unos instantes, intentando racionalizar lo que estaba pasando. Había innumerables explicaciones posibles. Quizás fue un compañero de trabajo. Quizás fue un viejo amigo. Quizás fue un malentendido. Pero ninguna de esas suposiciones explicaba la forma en que ella le sonrió, la forma en que inclinó su cuerpo hacia él, la familiaridad con la que él la guió al interior del restaurante. Daniel sintió que se le oprimía el pecho y un nudo crecía en su garganta, dificultando la respiración. ¿Qué estaba haciendo ahora? ¿La llamarías y le preguntarías dónde estaba? ¿Entrarías allí y la confrontarías? ¿O simplemente esperaste? Esperar. Esta parecía la peor opción, pero también la única que tenía sentido. Quería ver. Necesitaba verlo. Los minutos transcurrían como una tortura silenciosa. Desde la ventanilla del coche, Daniel pudo vislumbrar parte del interior del restaurante, donde Ana y el hombre estaban sentados, conversando. Ella hizo un gesto mientras hablaba, sus ojos brillaban con una emoción que él no había visto en mucho tiempo. Lo golpeó como un cuchillo en el pecho. Habían pasado meses, tal vez años, desde que ella lo había mirado así. Algo dentro de él se rompió cuando se dio cuenta de esto. No quería creerlo, pero la evidencia estaba ahí, expuesta ante él. Cuando Ana tocó la mano del otro hombre sobre la mesa, Daniel supo que no había más dudas. El aire le falló y el pulso le latía con fuerza en los oídos.
Sintió un extraño frío recorrer su cuerpo, como si le arrancaran la piel, como si el mundo hubiera perdido su color, su sonido, su significado. ¿Qué debería hacer? ¿Irrumpir en el restaurante? ¿Gritar? ¿Tirarle a la cara todo lo que sentiste? Pero se contuvo. Necesitaba más. Necesitaba entender el alcance de eso. Necesitaba saber cuánto tiempo llevaba siendo engañado. La cena transcurrió sin prisas, con risas, miradas cómplices y gestos que gritaban lo que las palabras aún no habían confirmado. Daniel quería apartar la mirada, quería alejarse de allí y fingir que nada de esto estaba pasando. Pero no pudo. Continuó observando, sintiendo cada parte de él aplastada bajo el peso de la verdad. Luego, los vio a los dos levantarse, pagar la cuenta y salir, caminando uno al lado del otro hacia el auto del hombre. Ana dudó un momento antes de entrar. Ella le tocó el brazo, sonrió tímidamente y luego se deslizó en el asiento del pasajero. El auto arrancó lentamente y Daniel lo siguió sin pensar. El camino me resultó familiar, pero el destino fue un shock. Un hotel. Pequeño, discreto, el tipo de lugar en el que nadie notaría si no estuviera mirando. El coche se aparcó y los dos bajaron. El hombre se registró mientras Ana esperaba, mordiéndose el labio, un gesto nervioso que Daniel conocía bien. La había visto hacer esto innumerables veces, pero nunca imaginó que sería testigo de ello en tales circunstancias. Cuando recibieron la llave y entraron, algo dentro de él se rompió. El dolor fue físico, un puñetazo en el estómago, un golpe que lo dejó sin aliento. Quería correr hacia ella, tirarla del brazo y preguntarle cómo tenía el coraje. Pero se detuvo. Acabo de mirar. Vio a su esposa desaparecer por esa puerta como si eso fuera normal, como si eso no destruyera todo lo que habían construido. La realidad cayó sobre él con un peso insoportable. El matrimonio que creía sólido, la mujer en la que confiaba, la vida que creía tener, todo se desmoronó ante sus ojos. Su pecho ardía, su corazón golpeaba contra sus costillas. Una parte de él quería creer que ella saldría de allí en unos minutos, que se daría cuenta de su error, que volvería arrepintiéndose. Pero la puerta permaneció cerrada. Pasó el tiempo y ella no se fue. El silencio a su alrededor pareció amplificar su dolor. El mundo seguía girando, indiferente a lo que sentía. Los autos pasaban por la calle, la gente caminaba, hablaba, reía, sin imaginar que, allí, dentro de un auto estacionado frente a un hotel, un hombre veía su vida desmoronarse. ¿Qué haría ahora? ¿Gritarías? ¿Entrarías allí para enfrentarlos? ¿O simplemente lo aceptarías? Él no lo sabía. Lo único que supe fue que, en ese momento, algo había cambiado para siempre. Nunca volvería a ser el mismo. Y Ana tampoco. Daniel no recordaba exactamente cómo llegó a casa esa noche. Su mente estaba entumecida, los pensamientos se mezclaban en una avalancha de recuerdos, dudas y dolor. Su cuerpo se movía automáticamente, pero su mente quedó atrapada en esa escena, en esa puerta del hotel que se cerró, en esa decisión que Ana tomó sin dudarlo. Todo parecía irreal, como si fuera un espectador de su propia vida, viendo una película en la que él era el protagonista derrotado, el que nunca se dio cuenta de la trampa que se estaba formando a su alrededor. El silencio dentro de la casa era ensordecedor. Cada rincón de ese espacio que alguna vez llamó hogar ahora parecía asfixiarlo, como si todo allí llevara la sombra de la traición. Se pasó las manos por la cara, sintiendo que el cansancio lo agobiaba. No quedaba nada en qué pensar, en qué reflexionar. Ana había tomado su decisión y ahora le correspondía a él decidir cómo seguir adelante. Sacó una maleta del armario y empezó a tirar algo de ropa dentro, sin mucha discreción. Ya no quedaba nada que discutir. No quería esperar explicaciones vacías, justificaciones que no cambiarían nada. La imagen de ella en brazos de otro ya estaba grabada en su mente y no había forma de borrarla. Fue entonces cuando escuchó la puerta abrirse. El sonido de sus tacones resonó por el pasillo y la llave cayó sobre la mesa como si nada hubiera pasado. Daniel permaneció quieto, respirando profundamente, sintiendo furia mezclada con asco. Entró en la habitación y sus ojos se tomaron un segundo para procesar la escena de la maleta abierta sobre la cama.
Su rostro perdió instantáneamente el color y sus labios se abrieron en un reflejo de sorpresa. Él la observó atentamente, esperando alguna reacción genuina, pero todo lo que vio fue vacilación. Intentó acercarse, su voz sonaba incierta, quebradiza, como si todavía estuviera calculando qué decir. Pero ya no había lugar para mentiras. Daniel interrumpió antes de que ella pudiera justificarse, su voz firme, cargada de un control que tomó todo lo que tenía para mantener. Solo quería saber una cosa, ¿cuánto tiempo ha pasado? Ella tragó saliva y apartó la mirada por un momento, y eso fue suficiente para que él supiera la respuesta incluso antes de que ella abriera la boca. Pero ella respondió, con voz débil, que habían pasado algunos meses. Meses. Como si eso fuera un detalle insignificante, como si no fuera una prueba de que todo lo que construyeron llevaba en ruinas mucho más tiempo del que imaginaba. Dejó escapar una risa amarga, un sonido que él mismo no reconoció. Lo invadió el asco, la sensación de que su vida se había reducido a un teatro mal ensayado. Ana empezó a decir algo, empezó a murmurar disculpas que sonaron vacías, pero él levantó la mano pidiendo silencio. No quería oírlo. No quería saber por qué, no quería entender. ¿Qué más había que decir? Él la vio. Él lo sabía. Y saberlo fue suficiente. Pero luego llegó el golpe final. El giro que no esperaba. Respiró hondo y, con voz temblorosa, admitió lo que parecía incapaz de contener por más tiempo, no quería que fuera así. Pero no por arrepentimiento. No por remordimiento. Sino porque lo que Daniel aún no sabía era que ella ya había tomado otra decisión. Una decisión que haría que todo pareciera aún más cruel. Conoció a otro hombre. Me enamoré de él. Y después de todo lo que había pasado, ya no había forma de ocultarlo. No estaba simplemente teniendo una aventura fugaz, un error irreflexivo. Ella no tenía intención de regresar. Ella ya había elegido otro. Y lo que rompió a Daniel no fue solo la traición. Fue darse cuenta de que él ya no era su elección. Nunca volvería a hacerlo. La confesión se extendió por la habitación como un veneno, lenta y fatal. El aire parecía haber sido succionado y Daniel sintió que se hundía en algo que no tenía nombre. No fue solo ira. No fue solo dolor. Fue el final. Y por primera vez supo con absoluta certeza que nada de lo que dijera o hiciera cambiaría eso. Anna ya estaba en otra parte. Su corazón ya pertenecía a otra persona. Cerró su maleta, respiró hondo y caminó hacia la puerta sin mirar atrás. Allí no quedaba nada para él. Y en ese momento supo que, por mucho que doliera, le esperaba un nuevo comienzo. ¿Pero Ana? Ella todavía no sabía lo que vendría. Daniel salió de esa casa sin mirar atrás, sin permitir que su mente intentara aferrarse a ningún recuerdo que pudiera convencerlo de dudar. El peso de la maleta en su mano parecía insignificante comparado con lo que llevaba en su pecho. Su corazón todavía latía rápido, su respiración era pesada, pero su mente estaba vacía, un vacío completo donde antes había habido un torbellino de sentimientos. No sabía exactamente hacia dónde se dirigía, solo sabía que necesitaba salir de allí, alejarse, respirar un aire que no estuviera impregnado por el olor del perfume de Ana, por el fantasma de la mujer que creía conocer, pero que ahora parecía una completa desconocida. Su cuerpo avanzó, pero dentro de él todo parecía congelado en el tiempo, congelado en ese preciso momento en que ella dijo que ya había tomado su decisión, que ya había decidido seguir adelante sin él. La noche era fría, el cielo no tenía luna y las calles estaban vacías. Daniel condujo durante un rato sin un destino claro, solo permitiendo que el movimiento automático del coche le diera la sensación de que todavía tenía cierto control sobre algo. Pero todo parecía borroso. La ciudad, las luces, los carteles que pasan junto a la ventana. Nada tenía sentido. Su matrimonio había terminado. No fue solo una traición pasajera, no fue un error que pudiera corregirse. Era el final definitivo de algo que había construido con años de dedicación, con amor genuino, con la ingenua creencia de que duraría para siempre. Se detuvo en una gasolinera al azar, apagó el coche y se quedó allí, mirando al vacío, sintiendo el cansancio agobiándolo como si su cuerpo finalmente estuviera procesando todo lo que había sucedido.
Cogió su celular y miró la pantalla, viendo el nombre de Ana entre las notificaciones perdidas. Mensajes no leídos. Llamadas perdidas. Pero no tuve fuerzas para abrir ninguno de ellos. ¿Qué más podría decir? ¿Qué más había que explicar? Cerró los ojos dejando escapar un largo suspiro y fue entonces cuando se dio cuenta de algo terrible. Estaba solo. Completamente solo. No había ningún lugar a donde ir. No quería volver a casa, pero tampoco quería encerrarse en un hotel barato y mirar el techo de una habitación desconocida mientras intentaba digerir el colapso de su vida. Fue en ese momento que un nombre apareció en su mente. Un nombre que no debería estar ahí, pero que apareció como un susurro inesperado. Clara. No eran exactamente amigos cercanos, pero ella siempre estaba cerca. Trabajaron juntos durante unos años y él siempre admiró su inteligencia, su forma tranquila y perspicaz de ver el mundo. No sabía por qué pensó en ella en ese momento, pero tal vez era porque, de todas las personas que conocía, ella era una de las pocas que no sentiría lástima por él. Y no quería compasión. No quería miradas de compasión ni palabras vacías de consuelo. Solo quería existir unas horas sin verse definido por la traición que acababa de sufrir. Antes de que pudiera racionalizar demasiado, sacó su celular y escribió un mensaje corto, sin detalles, sin explicaciones. Solo preguntó si podía verla. La respuesta llegó casi al instante, un simple, claro, ¿dónde estás? Media hora después, aparcó frente a su edificio. Clara lo esperaba en la puerta, con los brazos cruzados y la expresión seria, pero sin esa mirada llena de juicio que él temía encontrar. Cuando él salió del auto, ella no dijo nada. Ella solo lo miró por unos segundos antes de abrir la puerta del edificio y entrar, como si supiera que él la seguiría sin necesidad de una invitación verbal. El apartamento era pequeño pero acogedor, con muebles minimalistas y una iluminación tenue que contrastaba con la tormenta que azotaba el interior. Tiró su maleta al suelo y se sentó en el sofá, pasándose las manos por la cara, sintiendo la tensión acumularse en sus hombros. Clara tomó 2 copas y una botella de vino, se sentó a su lado y esperó. No preguntó nada, no intentó romper el silencio. Simplemente permaneció allí, dándole el espacio que necesitaba para encontrar su voz. Y entonces vinieron las palabras. No todos a la vez, sino en pedazos. Lo contó sin muchos detalles, sin necesidad de enfatizar lo obvio. Clara escuchaba todo sin interrumpir, sin expresar sorpresa ni indignación exagerada. Cuando terminó, ella tomó un sorbo de vino y dejó escapar un largo suspiro. Él esperaba que ella dijera algo reconfortante, algo que aliviara un poco el dolor, pero en lugar de eso, ella lo miró directamente y dijo algo que lo tomó por sorpresa. ¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer? Él parpadeó, confundido. No sabía la respuesta. No sabía qué hacer más que quedarse allí, sintiendo el peso de su nueva realidad. Puedes pasar la noche aquí si lo necesitas, continuó, sin insinuaciones, sin segundas intenciones. Solo un gesto de alguien que comprendió que no estaba preparado para afrontar el vacío de una habitación de hotel o, peor aún, de la casa que ahora parecía una tumba. Y esa noche, Daniel durmió en el sofá, sin sueños, sin descanso real, pero por primera vez sin la sensación de que se ahogaba. El amanecer trajo una claridad que no había esperado. Cuando abrió los ojos, notó algo extraño. Ya no sentía esa necesidad desesperada de entender lo que había pasado, de encontrar una razón, de buscar respuestas que no cambiaran nada. Lo que había pasado ya estaba hecho. Ana había seguido adelante. Y ahora era su turno. Sacó su celular y, sin pensarlo mucho, escribió un breve mensaje. No para Ana, sino para su abogado. Era hora de seguir adelante. Pero de la manera correcta. Sin resentimiento, sin desesperación. Solo con la certeza de que, a veces, lo peor que le puede pasar a alguien es también la liberación que nunca tuvo el coraje de buscar. El sol comenzaba a salir lentamente sobre el horizonte cuando Daniel abrió los ojos. La luz se filtraba a través de las cortinas del pequeño apartamento de Clara, proyectando suaves sombras en la habitación. El leve olor a café llenaba el aire, mezclado con el sonido distante de los coches moviéndose por las calles de abajo. Parpadeó un par de veces, tratando de organizar sus pensamientos.
Por un breve momento tuvo la ilusión de que todo había sido una pesadilla. Pero la realidad llegó con toda su fuerza tan pronto como su mente llenó los espacios en blanco. El matrimonio había terminado. Ana había tomado su decisión. Y ahora necesitaba encontrar una manera. Se levantó lentamente del sofá, con los músculos aún tensos por la noche anterior. Cuando miró hacia un lado vio a Clara sentada en la mesa, con la mirada atenta al teléfono, pero sin ningún interés real por lo que veía en la pantalla. Cuando se dio cuenta de que él estaba despierto, levantó la vista y sonrió a medias, pero no dijo nada. Daniel caminó hasta la cocina y se sirvió un poco de café, sintiendo el calor de la taza en sus manos como un recordatorio de que todavía estaba allí, que la vida seguía sin importar lo que hubiera pasado. Se sentó frente a ella, sin prisas, sin necesidad de palabras. El silencio entre ambos era confortable, y quizás era la primera vez en mucho tiempo que se sentía así. Solo presente. Clara colocó el teléfono sobre la mesa y lo miró un momento antes de romper el silencio. Su voz era tranquila, pero había algo agudo en sus palabras, una firmeza que no esperaba. «Te ves diferente». Daniel levantó una ceja y tomó un sorbo de café antes de responder. «¿Cómo esto?». Ella se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa, como si estudiara cada matiz de su expresión. «Anoche estabas destrozado. Hoy te sientes más ligero». Frunció el ceño, tratando de entender si eso era cierto. ¿Alguna parte de él realmente se sentía más ligera? No fue exactamente eso. El dolor seguía ahí, palpitando bajo la superficie, pero algo había cambiado. Quizás fue aceptación. Tal vez fue el simple hecho de que había dormido sin ahogarse en ira. «No sé si luz es la palabra correcta», murmuró, girando la taza entre sus dedos. «Pero creo que me di cuenta de que no tengo otra opción. Necesito seguir adelante». Clara asintió lentamente, como si esperara esa respuesta. «Sabes que eso no significa que vaya a ser fácil, ¿verdad?». Daniel dejó escapar una risa seca y sin humor. «Ya me di cuenta». Por un momento, ninguno de los dos habló. El café se estaba enfriando en la taza y el reloj de la pared marcaba sin esperar a que estuviera listo. Fue entonces cuando Clara se cruzó de brazos sobre la mesa e inclinó ligeramente la cabeza. «Entonces, ¿qué vas a hacer ahora?». La pregunta quedó suspendida en el aire como un cuchillo suspendido. Sabía que tendría que responder, pero la verdad era que aún no tenía un plan. Su abogado ya había sido contactado. El divorcio seguiría su curso. ¿Pero entonces qué? ¿A dónde irías? ¿Qué harías? «Estoy pensando en viajar un poco», dijo al cabo de un rato. «Sal de aquí, aclara mi mente, tal vez vea algún lugar donde nada me recuerde a ella». Clara arqueó las cejas, con un ligero atisbo de sorpresa en su expresión. «Eso no suena propio de ti». Daniel sonrió, y esta vez fue una sonrisa genuina. «Tal vez porque ya no sé quién soy». Ella sostuvo su mirada por un momento antes de levantarse y llevar su taza al fregadero. «Tal vez eso es exactamente lo que necesitas descubrir». Él la siguió con la mirada, tratando de entender qué había detrás de esa frase. Clara siempre ha tenido una manera directa de ver el mundo, una manera de ver las cosas sin filtros, sin aspavientos. Y, de alguna manera, eso le hizo sentir que no necesitaba fingir nada delante de ella. No necesitaba demostrar que estaba bien cuando, de hecho, todavía sentía el sabor amargo de la traición en su garganta. «Sé que esta es la parte en la que la gente dice que el tiempo lo cura todo», continuó, volviéndose hacia él nuevamente. «Pero honestamente, creo que el tiempo solo te da espacio para decidir qué hacer con el dolor». Él no respondió de inmediato. De alguna manera, esas palabras lo golpearon más fuerte que cualquier consejo vacío que pudiera haber escuchado. «Hablas como alguien que ha pasado por esto», comentó observándola con curiosidad. Clara dejó escapar un suspiro y volvió a sentarse. «He pasado por eso. De diferentes maneras. Y la verdad es que nadie sale de una traición sin cicatrices. Pero uno elige lo que hace con ellas». Daniel absorbió esto en silencio. Nunca imaginó que Clara hubiera pasado por algo similar. Él siempre la vio como alguien inquebrantable, alguien que parecía tenerlo todo bajo control.
Pero, en ese momento, se dio cuenta de que tal vez su fuerza provenía exactamente de eso. De haberse enfrentado a algo que casi la destruye, pero haber elegido no definirse por ello. Terminó su café y miró el reloj. Ya eran más de las 8 de la mañana. El mundo exterior siguió adelante, indiferente a lo que le pasó. Y de repente sintió que eso era lo que él también tenía que hacer. Necesito ocuparme de algunas cosas, dijo, levantándose y recogiendo su maleta. Clara lo siguió hasta la puerta, con los brazos cruzados, como si quisiera decir algo pero dudara. Cuando él estaba a punto de irse, ella finalmente habló. Daniel. Se dio la vuelta, esperando. Vas a estar bien. Puede que no lo parezca ahora, pero así será. Mantuvo esa mirada durante unos segundos y, por primera vez en mucho tiempo, creyó que tal vez fuera cierto. Cruzó la calle y se subió al coche, encendió el motor y respiró hondo antes de partir. Todavía no sabía a dónde se dirigía exactamente. Pero sabía que no miraría atrás. El pasado había terminado. Ahora se trataba de lo que vendría después. Los días transcurrieron borrosos y, poco a poco, Daniel se fue acostumbrando al silencio. No el silencio opresivo que una vez lo asfixió, sino un nuevo tipo de paz. La casa en la que había vivido con Ana estaba en proceso de venta, los papeles del divorcio estaban firmados y, sorprendentemente, ya no sentía el peso aplastante de todo lo sucedido. El dolor seguía ahí, por supuesto. Pero ya no dominaba sus pensamientos como solía hacerlo. Se dio cuenta de que, en algún momento, sin darse cuenta, la traición dejó de ser el centro de su existencia. Lo que antes era una herida abierta ahora era solo una cicatriz. Algo que todavía podía doler en días concretos, pero que ya no definía quién era. Ana, por su parte, empezó a comprender el verdadero significado de perder. Al principio, se sintió segura de su decisión. Creyó haber tomado la decisión correcta al seguir su corazón, al entregarse al hombre que la hacía sentir viva nuevamente. Pero lo que no previó fue el vacío que vendría después. El encanto de lo nuevo desapareció demasiado rápido. Lo que alguna vez pareció un amor abrumador resultó ser un mero delirio pasajero. Se dio cuenta demasiado tarde de que había confundido pasión con felicidad duradera. El hombre por el que arriesgó todo se volvió distante tan pronto como la adrenalina de la conquista se enfrió. Y luego vino el golpe final, él siguió adelante antes de que ella se diera cuenta de que se estaba quedando atrás. Intentó ocultarlo, fingir que no le importaba, pero cada silencio de él era un cruel recordatorio de que ella no quería decir tanto como pensaba. Al principio intentó convencerse de que era mejor así. Que empezar de nuevo era la mejor opción. Pero solo cuando estuvo verdaderamente sola se dio cuenta de la magnitud de su pérdida. Daniel no era solo su marido. Él era su refugio seguro, el que siempre estaba ahí, el que la conocía mejor que ella misma. Y ahora, él era solo un nombre en el pasado, alguien que seguía sin mirar atrás. Quería buscarlo, quería decirle que lo extrañaba, que tal vez había cometido un error, pero cada vez que pensaba en ello, la realidad la golpeaba como una espada fría. Ya no había lugar para arrepentimientos. Daniel nunca volvería con ella otra vez. Mientras Ana se hundía en su propia soledad, Daniel encontró algo inesperado. No había planeado acercarse a Clara, pero la vida tiene formas curiosas de reordenar los pedazos rotos. Lo que empezó como una amistad silenciosa se convirtió en algo más. No era una pasión abrumadora como la que Ana buscaba desesperadamente. Era algo más profundo, más real. No hubo prisas, no hubo promesas vacías. Solo dos personas que se entendían, que respetaban el espacio del otro, que sabían que las viejas heridas no sanan de la noche a la mañana, pero que estaban dispuestas a caminar juntas. Y por primera vez en mucho tiempo, Daniel se sintió completo nuevamente. El destino, sin embargo, siempre encuentra la manera de cruzar caminos que ya deberían estar sellados. El encuentro se produjo por casualidad, en una cafetería al azar. Daniel estaba sentado con Clara, riéndose de una tontería, cuando sintió una mirada sobre él. Cuando levantó la vista, encontró a Ana parada en la entrada, sosteniendo un café en sus manos, con los ojos fijos en él como si intentara descifrar algo que no quería ver. Notó el pequeño temblor en sus dedos, la forma en que rápidamente desvió la mirada cuando se dio cuenta de que él la había visto.
No hubo saludos, no hubo palabras. Solo un silencio denso, un momento donde todo quedó suspendido en el aire. Ella no se acercó más. Simplemente salió por la puerta como si nunca hubiera estado allí. Daniel la vio irse y, por un breve momento, sintió que algo familiar le apretaba el pecho. Pero solo duró un segundo. Porque cuando se volvió hacia Clara, vio algo que nunca había notado cuando miró a Ana Paz. Y en ese instante lo supo. La vida siempre encuentra una manera de reorganizarse. Y a veces perder es la única manera de ganar algo mucho más grande. Ahora que la historia ha llegado a su fin, quiero saber tu opinión. ¿Qué te pareció el final? ¿Crees que Daniel tomó la mejor decisión de seguir adelante? Deja tu comentario y comparte tu opinión sobre esta historia. Y, si aún no estás suscrito, aprovecha para suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna historia nueva. Recuerda, este canal no admite ningún tipo de trampa. Cada elección tiene una consecuencia y el precio de la deslealtad puede ser demasiado alto. Hasta la próxima historia.